Hola queridos amigos de La Otra Mirada. Bueno, con la imagen esta de el diente de león mirando al sol, tan maravillosa, se hizo famosa esta flor en la película de la Era de Hielo, ¿se acuerdan? Y con la imagen de todo mi jardín y todas las plantas, maravillosas todas ellas, les quiero proponer conversar de un tema que es muy interesante, que se trata de el tema de el poder de sanación de las plantas, de los florales, y cómo hacerlos en su casa. El más conocido es el sistema de florales de Bach, que fue el primero que digamos las organizó y las sistematizó. Y seguramente ustedes en algún momento han consultado a alguna terapeuta que se dedica al tema de las flores de Bach. Pero bueno, yo lo que les quería contar es que ustedes pueden hacer sus propios florales, y ahora les voy a contar cómo. Yo eso lo aprendí en mi curso de alquimia en el 2001, que hice con Ana Gontek, y que, bueno, ahí aprendí cómo todas las flores, absolutamente todas, tienen algún poder, y el tema es saber cuál y en qué momento usarla. Esto que les quiero mostrar acá es la flor de la Rayán, que es el árbol icónico de mi zona y que después da unos frutos riquísimos, exquisitos y con muchas propiedades también medicinales. Todas estas florcitas que ven acá, todas las que ustedes tengan en el jardín, sea donde vivan, todas tienen alguna propiedad que los puede llegar a ayudar en algún momento. El tema es saber cómo obtenemos esa propiedad que nos pueden brindar las plantas. Así que bueno, les voy a contar un poquito. Sepan que bueno, son alrededor de las 10 de la mañana y bueno, va seguramente por ahí a escuchar que pasa algún auto y eso. Bueno, ténganme paciencia y espero que eso no los distraiga. Bueno, les cuento. Las flores, como les decía, todas tienen propiedad, y hay tres formas básicas de extraerle esas propiedades. Una es la forma solar, que es la más estable. ¿Cómo se hace? Bueno, ustedes primero le tienen que pedir permiso a la planta, ¿sí? Agarran un frasco, le ponen agua a la mañana temprano, toman esa flor, la ponen en el agua y la dejan hasta que baje el sol, ¿sí? En el agua al sol. Ponen el frasco bien al sol, como veían que estaba acá la florcita, la ponen en agua y después agarran y retiran la florcita del agua, le ponen, son 2/3 de agua, 1/3 de alcohol, y ese frasco con ese potencial y con esas propiedades de la flor les puede durar hasta 7 años. Después eso se usa con gotitas, ¿sí? Cuando uno le hace, digamos, la terapia a la persona, se fija a ver cuál es la, la flor que necesita para el tema que tenga que trabajar, o las flores. Entonces se ponen gotitas en otro frasco con alcohol y eso es lo que la persona toma. Esa entonces es la forma más estable, la forma solar, directa. Después la otra forma, que ya hay que tener, digamos, una cierta práctica, que en algún momento podemos llegar a hacerlo en otro video. La otra forma es sin necesidad de arrancar la flor, y es poniendo el frasco de agua al lado de la flor y en forma chamánica, se llama, pedir que las propiedades de esa flor pasen al agua, ¿sí? Entonces en ese caso no se corta la flor. Y la otra manera de obtener las propiedades de una flor es a través de una forma alquímica, es decir, invocando la esencia de la flor, que ya también acá estamos hablando de algo que hay que hacer toda una práctica y conocer cómo es que se hace la invocación y la canalización para que en el agua se plasme la energía de esa flor. De estos tres métodos, el más sólido y el más fácil de hacer, el más, digamos, estable, es el que les comenté primero, el de poner una flor en agua al sol,
y después cuando baja el sol se retira. Entonces vamos a tener una flor solar. Si esa, y va a actuar en el consciente. Esa es la forma más estable, digamos. Durante 7 años ese agua tiene esa propiedad de esa flor. La chamánica es más inestable, digamos que dura menos tiempo. Y ya la alquímica es la menos estable, y se hace específicamente para una persona y para que de pronto la beba ese agua y la utilice para una terapia en el momento, ¿sí? O para esa persona. No la puede guardar mucho tiempo. Esas serían, digamos, las 3 formas de hacer que tener las propiedades de una flor para utilizarla. Entonces, con todas las flores que tenemos en nuestro jardín, cualquiera de ellas, acá estoy viendo las lavandas, allá también, todas, absolutamente todas las flores tienen sus propiedades. El tema es que ya, ahí ya viene otra parte que hay que aprender. ¿Cómo sabemos qué propiedades tiene esa flor? Bueno, para eso hay que pendulear, que es trabajar con el péndulo e ir preguntando a ver para qué sirve y en qué nivel trabaja. ¿Por qué? Porque no todas las flores trabajan en el mismo nivel. Nosotros somos un microcosmos, lo sabemos, y desde la célula nuestra es un microcosmos, nosotros como cuerpo somos un microcosmos, y bueno, hacia, hacia el universo tenemos como otros sistemas, ¿sí? Y otros, tenemos diferentes cuerpos nosotros mismos, el cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental, el cuerpo kármico. Entonces, de acuerdo a cuál de los cuerpos trabaja, vamos a ver qué flor se elige, ¿sí? Lo mismo que con respecto a las flores solares, yo le dije que hay que ponerlas al sol. Si ustedes la ponen a la noche también y la sacan a la mañana siguiente, esa flor va a trabajar en el nivel consciente, que es lo solar, y también va a trabajar en el nivel inconsciente, que es la luna, ¿sí? Entonces, uno puede tener una flor solar y también puede tener esa misma flor que uno la haya puesto al sereno, como se decían antes, ¿se acuerdan? De poner la flor al sereno, bueno, si la ponen a la noche, eso va a trabajar a nivel del inconsciente de la persona. Entonces, lo que se hace es ver en qué nivel trabaja esa flor. Puede trabajar, puede ser que sea una flor que trabaje a nivel intracelular, puede ser que trabaje en el cuerpo emocional, puede ser que trabaje en el cuerpo eléctrico o electromagnético, puede ser que trabaje en el cuerpo físico, puede ser que trabaje en el cuerpo kármico. Esto del tema de los diferentes cuerpos, yo sé que hay diferentes líneas y escuelas y hablan de diferentes cuerpos, ¿sí? Pero básicamente podemos hablar del mental, del emocional, del eléctrico y del físico. Vamos a dejarlo ahí, ¿sí? Lo mismo que una flor puede ser que trabaje el tema de que trabaje a nivel de un conflicto familiar, o sea, un karma familiar. Puede ser que trabaje a nivel de un conflicto que tiene que ver con el género, ¿sí? Puede ser que trabaje a nivel nación o a veces a nivel de humano, de un tema. Yo digo conflicto, generalmente lo que se habla es del karma, ¿sí? O puede ser un karma familiar, puede ser un karma individual, o puede ser un karma de una nación, o un karma humano, ¿sí? Entonces, uno tiene que ver para qué sirve esa flor, en qué aspecto va a actuar. Sí, eso es muy importante. Así que bueno, si quieren pueden empezar a probar fijándose en libros que hay bastante bibliografía sobre el tema de las flores, de flores que ya tienen hecho estudiado para qué sirven, y entonces pueden agarrar esa flor, empiecen con lo fácil, agarran una flor, la ponen en un frasco con agua durante todo el día al sol, primero acuérdense de pedirle permiso a la planta, y después le agradecen, la sacan esa flor y le ponen 1/3 de alcohol. Y eso les dura 7 años. Empecemos con eso. Después, si tienen alguna pregunta, me pueden escribir en los comentarios y yo les puedo ir respondiendo las dudas que ustedes tengan. El resto se los cuento para que ustedes sepan que no es solamente una flor al sol y que sirve para una sola cosa, sino que es muy amplio el tema, muy, muy amplio.
Conectado con esto, quiero también hablarles de el tema de las plantas sagradas. El tema de las plantas sagradas es un tema muy delicado que lamentablemente ha sido banalizado. Yo les cuento, las plantas que se llaman sagradas se llaman así porque tienen un poder propio psicotrópico muy fuerte. Entre ellas está la conocida ayahuasca, la salvia, el cannabis, el tabaco mismo, ¿sí? Y yo aprendí esto, que me parece muy importante transmitirles, aprendí esto que les voy a contar de una charla de un chamán francés que se dedicaba a recuperar a adictos en un lugar que tenían en la zona amazónica, los recuperaba justamente con un tratamiento de las plantas sagradas. Y una vez vino acá a la Argentina y dio una charla. A mí me facilitaron esa charla que me parece muy interesante y les voy a pasar la síntesis un poco de eso. En principio, lo que decía este chamán, que para cuando uno se pone a trabajar o quiere ingresar en este mundo de las plantas sagradas, tiene que haber 3 condiciones. Primero, tiene que haber un guía. Segundo, tiene que haber un grupo que contenga. Y tercero, tiene que haber una intención puntual, concreta de la persona que va a trabajar. Y se necesita todo un ritual y toda una preparación y una depuración de la persona antes de acceder al tratamiento de esto de las plantas sagradas, que no es para cualquiera, ¿eh? Si la gente, uno no necesariamente puede llegar a conseguir sanación con este tipo de terapias que son muy shock, son muy fuertes, son muy intensas, y no es para cualquiera. Por ahí uno puede elegir un camino que lleva más tiempo, pero que es más tranqui, y es válido también. No es solamente el tema de las plantas sagradas. Pero bueno, Jacques lo que contaba era que es muy importante esto y que lamentablemente en la sociedad occidental se ha distorsionado eso. ¿Y qué pasa? De la coca, que tiene su poder de sanación, se hizo la cocaína. Lo mismo que pasa ahora, que con el cannabis se está extrayendo se hace el uso de la marihuana, que además se están haciendo pruebas con el cannabis. El cannabis, ustedes saben que es una planta que tiene femenino y masculino, y la que genera el psicotrópico es la femenina, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? La gente, los que manipulan, porque el problema es el hombre que cree que es jugar a Dios y que manipula lo que ya está establecido de una manera en la naturaleza, han empezado, los que empezaron a trabajar con esto de las plantas, del cannabis específicamente, primero empezaron a mezclar 2 tipos de cannabis, porque está el cannabis que es estimulante y el que es sedante. Son de 2 partes distintas de la tierra y son totalmente distintos. Lo empezaron a mezclar. Y además empezaron a nada más cultivar plantas femeninas. ¿Para qué? Para que, como se desesperan por buscar un macho que no existen, aumenta el poder psicotrópico. Esto es gravísimo. Esto es gravísimo porque primero no se sabe qué consecuencias tiene este aumento del poder psicotrópico de las plantas, y no se sabe cuáles son las consecuencias. Pero además, fíjense lo inteligente que es la naturaleza, y el otro da vuelta una persona que tenía una planta en su casa y la cuidaba cual si fuera no sé, como si fuera un ser querido más o menos. Resulta que la planta hembra se le volvió macho. Entonces la naturaleza es sabia. Y todo lo que uno quiera manipular, de alguna manera la naturaleza se encarga para corregirlo, ¿sí? Entonces, en primer lugar, el tema este del cannabis no es para cualquiera. Ahora se ha popularizado, que la gente pide que lo dejen para la medicina, que esto y que lo otro. Para mí, sinceramente, hay una exageración. Ninguna planta es mágica. Sí son sagradas por esto, y los pueblos originarios que las conocieron lo sabían. Por eso es que se preparaban tenían todo un trabajo, vieron el temazcal y todo eso, que por ahí también muchos lo hacen en forma recreativa o tipo New Age, que van, y el temazcal es como una especie de depuración con vapor y calor, con plantas justamente, que es todo para depurar los cuerpos sutiles. Esto los chamanes lo sabían, ¿sí? El problema es que a nivel de Occidente
empezaron a manipular, hicieron la cocaína, ahora están con el tema del cannabis para todo, mezclando, solamente produciendo plantas femeninas que después se les transforman en masculinas, porque claro, porque necesitan eso, ¿sí? Necesitan el macho para polinizarse. Y la naturaleza es sabia. Y una cosa importante que contaba Jacques, que el tema este del cannabis, es que ustedes saben que el mundo está integrado por diferentes elementos, ¿sí? Está el elemento agua, el elemento aire, el elemento tierra y el elemento fuego. Bueno, cada uno de los elementos tiene energía femenina y masculina. El elemento agua tiene energía femenina y el elemento fuego tiene energía masculina. Entonces, quienes comenzaron a usar el cannabis, los aborígenes, primero hacían toda una dieta y una depuración antes de comenzar a consumir el cannabis. Y lo hacían, ¿saben cómo? Después de mucho tiempo iban introduciéndolo y familiarizándose con la energía a través de el elemento agua, o sea que lo bebían con té, lo bebían. Primero el elemento femenino, que es el más suave, el del movimiento, el de la adaptación, ¿sí? El del fluir. Y ya cuando tenían una evolución importante y había una familiarización y tenían mucho tiempo de preparación y de trabajo, recién ahí lo consumían con el elemento fuego, o sea, fumándolo. Fíjense la barbaridad que pasó acá en Occidente con el tema del cannabis o de la marihuana, que lo primero que hicieron fue consumirlo fumando, ¿sí? Y sin ningún tipo de preparación. O sea, ¿se dan cuenta? Es como violar o como, sí, es eso, la palabra es esa, es violar los poderes eh, eh, superiores que tienen esas plantas, eh, y violarlos de esa manera, desarmándolos, o sea, como una forma, digamos, de avasallar sobre ellos, sacándole el elemento psicotrópico y olvidándose de todo este proceso, que por eso se llaman plantas sagradas, todo este proceso sagrado que conocían los chamanes y que es importante que lo tengamos presente con cualquier planta, como yo les dije, de la florcita que les propuse que les enseñé y les expliqué cómo hacer una flor solar, de cuando sacamos una flor para un florero, cuando consumimos una verdura para una ensalada, agradecer. Del mismo modo, ese concepto de agradecer a las plantas sagradas es el que se fue distorsionando y es por eso que tenemos toda esta barbaridad. O sea, las plantas sagradas además tienen sus leyes propias y las sepamos o no, actúan. Por eso es que al haberlo consumido de forma con el elemento fuego, estoy hablando específicamente por ejemplo, de la marihuana, y con el elemento fuego, sin ningún tipo de preparación, abre los diferentes cuerpos de una manera, es como desgarrar algo. Imagínense que uno tiene algo cosido y uno, en vez de sacar el hilito por hilito y descoserlo, desgarra. Imagínense un desgarro. Bueno, eso es lo que genera el consumir y lo que generó todo este tiempo, todo este tipo de plantas sagradas, el tabaco mismo, que el tabaco se utiliza para depurar previo a la ayahuasca, pero se consume como té, no se fuma el tabaco, ¿sí? No se fuma en el proceso de los talleres para el tratamiento con la ayahuasca. Primero se da tabaco en forma bebible para depurar, para después estar preparado para recibir la ayahuasca. De la misma manera que pasó con el tabaco, que se empezó a fumar, acuérdense, elemento masculino, que va posterior al femenino, pasó con el cannabis en forma de marihuana, y eso es lo que ha pasado, y toda la barbaridad y la rotura de todos los cuerpos sutiles que tienen las personas, que después entran larvas, entran de todo tipo de elementos que van distorsionando su aura, es debido al mal uso de estas plantas. Así que bueno, espero que les sirva este conocimiento, que lo tengan presente
Y ahora que está tan de moda el tema este del cannabis para esto, para lo otro, vayan con alguien que de verdad tenga una preparación espiritual, pregunten qué tiene ese componente que le están dando, qué tiene ese aceite, porque muchas veces mezclan esto que yo les digo, mezclan una especie que es para estimular con una sedante. Pregunten bien y sobre todo pídanle permiso a la planta, agradecimiento y respeto. Y acuérdense, lo femenino y lo masculino en el orden de cómo deben consumirse y todo este tipo de plantas sagradas, que es una forma más. No piensen que es mágico. Hay gente que logra la iluminación y logra su desarrollo espiritual sin haber absolutamente probado jamás ningún tipo de estas plantas sagradas. Así que bueno, espero que esto que les cuento les sirva para tener un elemento más y una herramienta más para, como siempre digo yo, ayudar a nuestra alma a recordar lo que ella sabe. Hasta el próximo encuentro.